Queridos, es cierto, el dinero es importante. No vaya al supermercado grande, no vaya a Sam's y diga, Dios le bendiga, que pasen una feliz tarde. Va a salir usted, pero sin el carrito de la compra. Es cierto, es importante el dinero, pero el dinero no es lo más importante. Es cierto, queridos, las amistades son importantes, pero ninguna amistad puede estar por encima de Dios. Es cierto, el novio, la novia que tiene es importante para que no te quedes, como dicen aquí, jamón, ¿es que le dicen a uno? Que no se quede jamona, que ya está caducando, que se está acabando la garantía, dicen algunos. Es cierto, eso es importante para que no caduque tu garantía, pero es más importante la garantía en el reino de los cielos, porque la garantía del reino de los cielos no dura 1 año ni 2 años, dura por la eternidad, queridos. Cuando el ser humano decide que Jehová tome nuestra casa como lo más importante, significa que las decisiones que se toman en casa no se toman porque yo quiero, no se toman porque yo creo que es correcto, se toman porque Jehová así lo desea. Por eso cuando usted lee el deseado de todas las gentes, si usted puede, amigo oyente, amigo que nos acompaña a través del internet y de la televisión, no hay libro para mí más especial que el deseado de todas las gentes. Presenta la biografía más perfecta del Dios de la salvación. Si hay alguien que le han enseñado que Dios te anda buscando para ver tus errores, que Dios te anda buscando para reclamarte que tú eres un pecador, un sinvergüenza, no, queridos, ese no es el Dios que nosotros creemos. El Dios que nosotros creemos nos ama tal como somos. Es más, nos acepta así, pero alabo y glorifico el nombre del Señor, que Él no quiere dejarnos así. Él quiere que usted y yo seamos como Cristo Jesús. Y dice el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún donde, en la puerta. Y Jesús, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra. Cuando el ser humano permite que Jehová entre a su casa y predique la palabra de Dios, no la palabra de Arnaldo, y predique la palabra de Dios, no la palabra del anciano de la iglesia, y predique la palabra de Dios, no mi preferencia, entonces comienza el reavivamiento de sanidad. No hay sanidad hasta que el ser humano se ajuste a los parámetros de Dios. Yo cometí un error como papá novato, porque cuando uno tiene ya más de un hijo, ya uno falla una vez, pero no 2 veces. Yo cometí un grave error. Entré a Toys R Us y le dije a Laurita, mi hija, dirige tú. Grave error. Porque me pasó donde quiera que vio una muñeca, donde quiera que vio una cuna, donde quiera que vio un coche, donde encontró un carrito que parecía un supermercado y allí me hizo sacar una sopa que había Campbell's. Me hizo sacar, ¿qué no me hizo sacar esa muchacha allí? Y yo le digo, mija, ¿tú sabías que papá trabaja, mamá? Y ella ni me hizo caso y me decía, no papi, faltan solamente 17 pasillos. Y yo decía, Señor, pero yo estaré de vigilia aquí hoy. Cometí el error una sola vez. La siguiente vez le dije, mi amor, follow me. ¿Por qué? Porque si le daba el control otra vez, ¿dónde iba a terminar? En los 17 pasillos otra vez. Y me di cuenta que Toys R Us había hecho ampliaciones, o sea que me iba a tardar mucho más que la última vez. ¿Usted entiende? Pero el ser humano quiere guiar a Dios. El ser humano quiere que Dios haga lo que yo creo según mi especialidad, que es lo correcto. El ser humano quiere ir por los pasillos de la vida dirigiendo a Dios. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 2, Jehová entra a la casa del ser humano a predicar su palabra, no a escuchar tu discurso. Jehová entra a predicar su palabra, no a ver cómo tú desglosas las profecías. Jehová entra a tu casa para que tú lo escuches a Él. Y el gran problema de hoy en día, el gran problema de los hogares hoy en día, el gran problema de la iglesia hoy en día es que escucha más a los hombres y no a Dios. ¿Usted quiere que Jehová sea el rey de su casa? ¿Usted quiere que su casa sea de preferencia para Dios? ¿Cuántos quieren que Jehová sea, que tenga su casa como preferencia? Me ven las manos. Entonces ajústese y deje que Jehová vaya a su casa a predicarle él la palabra, queridos.
Esto no es un asunto de que mi preferencia religiosa es que yo soy católico, pentecostal, testigo de Jehová. No, pastor, yo soy mormón, yo soy de la iglesia de Dios, del pabellón de la Victoria, de las catacumbas, yo soy adventista. No, pastor, no, esto no es un asunto de eso, esto es un asunto de que si Jehová entra a su casa, no importa la preferencia que usted tenga, la palabra de Dios es única y verdadera. Y nada más. Yo tengo que aprender no a ajustarme en lo que me enseñó mi abuela, no a ajustarme en lo que me enseñó mi abuelo, no a ajustarme en lo que me enseñaron mis primos y mis tíos. Yo tengo que ajustarme a la palabra de Jehová, queridos. Cuando el proceso de sanidad comienza usted diciéndole al Señor, Señor, ven, entra a mi puerta, cruza los lindeles de mi casa, entra a mi hogar y dime tú qué es lo que quieres para mi vida. Versículo 3, dice el texto bíblico: mientras el Señor predicaba en la casa, la gente estaba dentro, estaba afuera, estaba por las ventanas, escuchando al Señor predicar. Dice el verso 3, vinieron a él unos trayendo a un paralítico y era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Óigame, este hombre paralítico es uno de mis personajes favoritos. Mucha gente tiene como personaje favorito a Sansón, otros tienen como personaje favorito a Salomón, otros tienen como personaje favorito a David, otros tienen a Josué, a Daniel, a Moisés. Para mí el cojito, el paralítico. Y usted dirá, ¿por qué usted tiene a ese hombre como personaje favorito? Porque hay que estar muy desesperado para poner la vida mía en manos de 4 hombres. Porque estos 4 hombres están subiendo al hombre al techo de la casa porque él quería encontrarse con Jesús. Usted se da cuenta ahora que este hombre, para mí este paralítico se llamaba Juan Carlos, porque estaba como bien desesperado. Este hombre estaba desesperado por encontrar bendición. Este hombre estaba desesperado por encontrar sanidad. Este hombre estaba desesperado que no le importaba poner su vida en las manos de otros para que lo llevaran hasta donde estaba el Dios de la salvación. Dice la palabra de Dios que era traído por 4 hombres. La Biblia no menciona el nombre de estos 4 hombres, pero menciona que eran 4. ¿Por qué la Biblia no menciona que era uno? Porque si uno levantaba el lecho de un lado, el hombre, ¿qué cosa? Se iba a caer del otro lado. ¿Por qué no habían quizás 2 personas? 2 agarraban en la parte inferior y 2 en la parte superior. ¿Por qué había uno de cada lado? Porque hoy en día se ha comprobado que para el ser humano poder subsistir en medio de todas estas crisis necesita más de 2 personas que lo ayuden, que lo apoyen. Por eso la iglesia adventista se ha caracterizado por convertirse en una familia, queridos. Nosotros nos apoyamos, nosotros no derrumbamos gente. La gente viene derrumbada a la iglesia, la gente viene caída a la iglesia, la gente viene destrozada a la iglesia y encuentra 4 amigos que quieran mostrarle y decirle, yo estaba igual que tú el año pasado, yo estaba caído y deprimido igual que tú, yo era un borrachón igual que tú, pero Jehová me ha mostrado su gloria. Estaba predicando en República Dominicana. Cuando estoy predicando, entra un hombre borrachito, pero ¿sabe lo que se llama? Pero lejos, lejos de este mundo. Y llegó, se sentó en el último banco. Y mientras yo predicaba, el hombre estaba, ¿qué cosa? Durmiendo. Terminó el culto. Cuando iban saliendo, le dijeron, hey, Pascual, levántate. Él se levantó y dijo, y se fue. Yo le dije a Menchi, ese ni sabe dónde estaba. Eso fue domingo. El lunes, Pascual no regresó. Pascual era un borracho desde que tenía 8 años. Era el borracho más famoso del pueblo. El lunes no volvió. El martes tampoco. Y el miércoles llega Pascual sobrio, bañadito, fresquecito. Y las hermanas de la iglesia comienzan a decirle, Pascual, qué bueno que regresaste desde el domingo que no te veíamos. Y él me dice, y yo estaba aquí el domingo, oiga. Y esa noche,
Cuando Jehová entró a su casa, que es su templo, y comenzó a predicar su palabra, al final pregunté, ¿hay alguien que está dispuesto esta noche a decirle al Señor, yo quiero que tú seas mi Dios? Y Pascual, un hombre como de 6 pies, así todo fortochón, se levanta. Y la gente lo veía como diciendo, mira Pascual. Y venía de frente para donde mí. Yo no confío mucho en borracho. Y mientras él venía acelerando, yo venía de reversa. Y él se acerca a mí y me pone la mano en el hombro y me dice, pastor, al frente de todo el mundo, me pone la mano en el hombro y me dice, usted me está diciendo a mí que yo que he sido un borrachón toda mi vida, Dios puede cambiarme esta noche. Y yo lo miro y le digo, sí. Y él me dice, pastor, usted me está diciendo a mí que si yo me entrego al Señor esta noche, Dios tiene el poder para devolverme la sobriedad que yo necesito. Y yo lo miro y le digo, y me dice, pastor, el Dios que usted está predicando puede sanarme de tal manera que nunca más yo vuelva a tomar alcohol. Y yo le digo, sí. Y él me dice, yo me quiero bautizar ahora. Pero la iglesia no tiene bautisterio. El río quedaba a 1,5 kilómetros. Eran las 9:40 de la noche. Y él me dice, nos vamos. Y cuando él dijo nos vamos, yo le iba a decir, Pascual, mañana al mediodía vamos. El agua está más templadita, a temperatura. Y así el sol de justicia te alumbra. Yo le tenía todos los textos y todo. Él me dice, nos vamos. Recuérdense lo que me enseñó mi abuelo, que si yo era loco y conocía a uno que era más loco que yo fuera ¿qué cosa? Loco y medio. Y yo me fui con Pascual para el río. Y la gente que no le gusta el chisme, pero lo saborea, cuando escucharon que el borrachón del pueblo, Pascual, se iba a bautizar, todo el mundo agarró su motora y la gente, parecíamos nosotros un mitin político. Pascual y yo al frente y la caravana de nosotros detrás. Y la gente, todo el mundo para el río, yo puse el vehículo, Menchi lo puso allí en la orilla del río, alumbrando las aguas, y toda la gente en sus motores alumbrando todo el río. Fue una cosa impresionante allí. Y yo, mientras cantaba, le digo a Pascual, Pascual, ¿tú crees que Dios tiene el poder para cambiar tu vida ahora? Y él me dice, sí, pastor. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para eliminar tus borracheras y hoy devolverte la restauración y la sanidad de Dios? Sí, pastor. Pascual, ¿tú crees que el Dios Todopoderoso te trajo a este lugar, te trajo a esta casa de adoración para mostrarte que Él tiene el poder para liberarte de tu vicio de años por toda la eternidad? Y él me dijo, sí, pastor, yo creo. Y entonces yo le dije, yo, como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Lo tomé, lo sumergí, lo dejé un poquito por si le quedaba algo de borrachera para que se le fuera ahí, y el hombre salió restaurado en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para ser restaurado? No es venir a la casa de Dios. No es venir a escuchar la palabra de Dios. No es venir y decirle al Señor, Señor, yo no sé cómo lo haces, yo no sé qué método usas, yo no sé qué tratamiento tienes, yo lo único que sé es que yo estoy enfermo, yo no puedo caminar ya por la vida, ya la depresión me ha pasado por encima, ya las finanzas me han deteriorado las piernas, ya Señor no puedo levantarme de mi dolor, mis sueños ya se han roto, ya no tengo ninguna oportunidad, me declaro paralítico, Señor.